El tema de hoy, si usted ve ahí en el encabezado de este capítulo, es una enseñanza que probablemente sea una de las más delicadas, más sensibles, que puede tocar principalmente a nosotros los cristianos, los creyentes, porque eso no nos hace diferentes a los que a las personas que probablemente hayan pasado situaciones similares a esta. Recuerde de que nosotros venimos de dos vidas, la pasada y la presente, la que éramos en Cristo y la que somos hoy. Y no podemos cambiar las cosas que pasaron en nuestra vida antes. Pero sí podemos nosotros hacer la voluntad delante del Señor hoy. Y es bien importante esto, porque a través de ello nosotros vamos a darnos cuenta de que el divorcio, porque de eso vamos a hablar hoy, hablar acerca del divorcio es como una pandemia que se ha venido dando. Si usted se da cuenta, la gente ve el divorcio como una opción. Me caso, no me va bien, me separo. Esa es una. Y por eso le digo de que viene a ser una pandemia, porque es algo que va creciendo cada vez más. Por eso es que es como la pandemia. Y nosotros tenemos que tener claro esto, porque aún dentro de la misma iglesia, dentro del mismo cuerpo de Cristo se da. Ahora, a través de la palabra, nosotros tenemos que ver qué es lo que nuestro Señor Jesucristo habla acerca de esto. Le digo de que por eso el Señor aborrece el pecado, porque lo que causa el divorcio es el pecado. Eso es lo que causa el divorcio. Y quizás en este momento, cuando yo le estoy diciendo esto, usted empezará a decir, es que probablemente si pasó por una situación similar, usted dirá, es que él o ella era así o esto y por lo otro. Y yo quiero que nosotros veamos que todo lo que causa lo contrario de lo que el Señor tiene establecido en la palabra es producto del pecado. Y no es para buscar culpables o responsables, sino que podamos entender por qué se da el pecado. Y muchas veces el pecado se da por la infidelidad, por la traición que se da en una relación. Pueden haber otros factores, pero es la principal. Cuando la gente se separa, normalmente y por estadísticas es porque hubo una falla de cualquiera a través de otra persona. Podemos decir es que era malo, mala, y quiero decirle de que esto se da cuando alguien aparece en la vida de esa relación y hace que empieces a ver lo malo de esa otra persona. Mientras tanto, toleras, aguantas y pasa todo hasta que sucede eso. Entonces, aquí en Estados Unidos, y esto incluye aún los cristianos, cada 36 segundos hay un divorcio. Cada 36 segundos. No le estoy hablando de días, no le estoy hablando de horas, sino cada 36 segundos. Y es el tercer país en todo el mundo que reporta más divorcios. Ahora, la gente dirá que los divorcios han bajado. Y le digo esto de introducción por lo que vamos a leer. Pero no es que hayan bajado, sino que hay nuevas opciones o alternativas para las personas. Y una de ellas es que no se quieren casar, sino que solo quieren vivir juntos. Conocí personas que tenían hijos, hermano, de 15, 16 años, tres hijos tenían grandes. Y en una ocasión le pregunté que por qué no se quería casar. Y dice, ay, es que no lo sé. Oiga, teniendo 3 hijos, uno tenía 16, el otro tenía 13 y otro tenía 10, y todavía estaba pensando, no de uno, los dos estaban pensando si se casaban. Indudablemente usted puede decir, me he acomodado, no lo ve necesario, pero cuando usted vea, porque vamos de caso a caso, porque esto es algo muy, le dije, muy personal de cada relación. Usted puede percibir que hay personas que no lo hacen porque simplemente se acostumbraron a vivir así. No han pensado en qué es importante, pero hay otros que no, porque están pensando en qué creen, en que se pueden separar, que se pueden dejar en cualquier momento. Pero vamos a leer los primeros 12 versículos del capítulo 19 para que podamos entender lo que dice
la palabra del Señor con respecto a esto. Mateo 19, versículo 1 dice así. Si no lo tiene en su Biblia, lo puede leer en la pantalla. Vamos a leer los primeros 12 versículos. Dice de la siguiente manera. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y como dice, hermano, amén. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Versículo 2. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó ahí. Ellos entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo le dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a una mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Versículo 7. Y le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo: ¿por qué dice ahí, hermano? Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Versículo 11. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes les es dado. Pues hay eunucos que nacieron así desde el vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos, y el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Quiero que nosotros veamos desde el principio de este capítulo cómo lo presenta Mateo. Indudablemente no deja de lado lo que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, estaba haciendo. No importa el tema por el cual él era abordado, él continuaba haciendo la obra por la cual había venido. Y eso lo hemos podido ver capítulo tras capítulo. Y es venir por el necesitado, atender a aquel que estaba enfermo y darle sanidad. Pero en cada ocasión que él se manifestaba con poder y autoridad, aparecían los fariseos. ¿Quiénes eran? Aquellos maestros religiosos, el estándar de santidad que el pueblo conocía. ¿Se recuerda? Quiero que tenga claro que esa era la manera en la que Mateo presenta a los religiosos. Y por lo tanto, el Señor vino a ser esa esperanza para el pueblo, porque con respecto a ellos estaban perdidos. Pero viene y toca un tema muy delicado, que era con respecto a una relación familiar. Vea esto. Antes de hablar del divorcio, el enfoque que nuestro Señor Jesucristo le da a este punto donde es abordado es la importancia de la familia. Porque no es tanto qué hacer en medio de los problemas o de la situación que se pueda dar en una relación, sino lo importante que es para Dios la familia. Por eso, claramente, cuando Él es cuestionado, no les dice lo que no debe de hacer, sino de lo que el Señor creó desde el principio. Y ahora usted se da cuenta que la gente lo que menos quiere es vivir en familia. Yo estoy casado, pero sigo manteniendo mi misma vida. Eso a la larga hace que uno sea débil y caiga o sucumba al pecado, porque no viene a ser una sola carne, no viene a ser un solo ser. Entonces es importante esto. Quiero decirle de que cada vez que en lo personal yo sé de alguien que está viviendo junto y no está casado, de mí lo que va a esperar es que tiene que arreglar su vida, por mucho amor y aprecio que le pueda tener, porque eso no lo va a cambiar la condición en la que las personas vivan. Pero uno tiene que ser ese facilitador para que pueda vivir en familia. Y a veces se encuentra uno con situaciones como: ay, lo pienso porque es que esta mujer es tremenda, es gastona, es comelona, es haragana, es aquí, es allá.
y él es bravo, él es aquí, él es tacaño, él es maltratador. O sea, ¿verdad que sí? ¿Verdad que son las cosas que se vienen a la mente? Entonces empezamos a ver que viviendo en familia tenemos un plan B, algo que Dios no quiere que nosotros tengamos. Estaba sacando la cuenta de las personas que yo he casado, que Dios me ha dado el privilegio de casar, y siempre va a escuchar de mí eso. Siempre en cada matrimonio que me toca a mí estar, es decirle a la gente que no hay un plan B, no hay una opción, sino que hay uno y es el A, y con ese nos tenemos que ir. Nosotros los seres humanos estamos acostumbrados a tener siempre un plan B. Si me sale malo o me sale mala, y no es así. Por eso, hermano, hablando acerca de esto, quiero decirle que cuando hablamos del divorcio, es la separación que tiene después de haber vivido juntos, después de haber estado casado. Lo que atenta contra el divorcio es el plan de Dios. Diga conmigo, plan de Dios. En esta versión NTV vamos a leer los primeros 4 versículos. Miren lo que dice. O 6 versículos. Dice: cuando Jesús terminó de decir estas cosas, salió de Galilea y descendió a la región de Judea, al oriente del río Jordán. Grandes multitudes lo seguían y sanó a los enfermos. Versículo 3. Unos fariseos se le acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta: ¿se permite que un hombre se divorcie de su esposa? ¿Por qué? Dice ahí, cualquier motivo. ¿Se puede imaginar esto, hermano? Si el Señor hubiera dicho que sí a eso. No, hermano, puros solteros hubiéramos aquí. Jesús respondió: ¿no han leído las escrituras? Mire la respuesta. Ahí usted se da cuenta que él era el maestro de los maestros. Era la capacidad que tenía el maestro, los rabinos, de poder responder una pregunta con otra, porque eso fue lo que nuestro Señor hizo, y les dice así, y nos recuerda a todos esto. Ahí está escrito que desde el principio Dios lo hizo que hombre y mujer. Y ahí me voy a detener para aclararles. Estamos viviendo un tiempo de matrimonios igualitarios, entonces nosotros al hablar de matrimonio tenemos que especificar que esto es entre hombre y mujer, no aquel que se considera hombre, porque hay gente que se quiere casar con un árbol hoy. No sé si usted sabía eso. O sea, hay gente así, pero no. O sea, hombre es aquel que genéticamente es hombre, porque dice hombre y mujer, pero si aquel hombre se considera mujer, hermano, hombre y mujer, dice yo soy mujer, estoy en un cuerpo de hombre atrapado, pero yo soy mujer. Pero, hermano, el hombre se ha alejado tanto de Dios que se ha torcido aún su sentido común. Entonces nosotros como cristianos tenemos que ser claros en esto. Cuando el Señor dice que creó a hombre y mujer, habla de genética, habla de nuestra estructura corporal, que eso es lo que el Señor creó. Un hombre genéticamente hombre y una mujer genéticamente mujer. Porque a través de esa unión es que da vida. Le guste a la sociedad, no le guste al gobierno, no le guste a las personas. Así es y así es. Y no porque lo decimos nosotros, y ni siquiera porque lo dice la Biblia, sino que la misma ciencia lo confirma. Entonces, para que tengamos claro con respecto a esto. Y dice ahí el versículo 5, y esto explica que el hombre deja a padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten ¿en qué? En un solo. Como ya no son dos sino uno, así que nadie separe lo que Dios ha unido. ¿Qué es lo que el Señor está diciéndole a los fariseos en este pasaje? Que el pecado, el divorcio, hace una separación del hombre y la mujer, y eso rompe el plan original de Dios. Eso hace que se corte lo que Dios de principio creó, y lo creó perfecto. Usted dirá, pero hay cosas que pasan. Sí, hay cosas que pasan en nuestra vida, y eso no lo podemos ocultar ni lo podemos negar. Hermano, hay situaciones en las que no quisimos que pasaran en nuestra vida, pero pasaron. Y ahora a través de la palabra nosotros vamos a entender esto. Pero claramente el Señor deja establecido cuál era el propósito de Él, el plan de Dios para con el matrimonio y para con la familia. Entonces, cuando dice en ese pasaje que los fariseos trataron de, ¿qué dice ahí? De probarlo, de tentarlo. Entonces, era para que nuestro Señor pusiera diera una afirmación
que fuese contraria a lo que ellos estaban enseñando y por lo tanto causara barreras, porque era algo que alejaba al pueblo. Esto era como los partidos políticos, tenían divididas a las personas. No crea que era algo fácil, es como el día de hoy. Usted escuchará que muchos, a veces jóvenes, se quieren casar y los padres le dicen: no, no te cases, estás muy joven. ¿No ha escuchado usted esa frase? ¿No ha escuchado? No te cases, es que, y si te sale malo, prefieren que sigan viviendo juntos y que pasen 20 años viviendo juntos. Entonces ahí la mujer o el hombre está ahí, que ya lo hace parte y dice: ¿sabes qué? No te quiero, me voy. Y tanto que le entregó parte de su vida. Por eso nuestro Señor dice que de dos van a ser uno. Por eso el amor que hay entre un hombre y una mujer está por encima del amor a los padres. Yo sé que todos aquí somos padres, o la mayoría somos padres. Y a veces nos sentimos un poco: ay, mi hijo no me habla. O mi hija. Mire, eso es normal. O sea, no nos debemos de sorprender. Ahorita yo tengo mis hijos tan pequeños y ahorita todo donde uno va: ¿y por qué vienen tarde? ¿Y por qué esto? Yo los quiero ver así cuando tengan 30 años. Cuando tengan 30 años, ahí van a estar los viejos. Mira, tráeme los nietos. ¿Verdad? Porque el amor de la pareja, del hombre y mujer, llega a estar por encima del amor de los padres. Él lo dijo, Jesús lo dijo. Por eso dejarás padre y madre y te unirás a una mujer y serán uno solo. O sea, es algo normal en nuestra vida. Nuestros hijos van a crecer y van a formalizar una familia, tal como usted y yo lo hemos hecho. Entonces, pero aquí viene lo importante de esto. ¿Qué era lo que los fariseos trataban o buscaban de Jesús? Probarlo para que él inclinara una interpretación de lo que ellos le dijeron. Le voy a decir esto y le voy a recordar, porque ya lo hemos hablado en todo este estudio de Mateo. Habían diferentes escuelas rabínicas o enseñanzas que daban, y había una en particular que se llamaba la escuela de Hillel. ¿Qué era esta? Era como decir, una enseñanza con respecto a la interpretación que ellos daban en las enseñanzas. Ellos eran los más liberales y los más populares. Eran los que daban carta de divorcio por cualquier cosa. ¿Se recuerda? Lo estudiamos en el libro de Mateo, capítulo 5. Si la mujer era fea, se podía divorciar. ¿Se recuerda? ¿No se recuerda? O sea, esta era de los que dice que por cualquier cosa daban carta de divorcio. Si era fea, le daban carta de divorcio. Si le gritaba al hombre, le daban carta de divorcio. Si no hacía nada, si era perezosa, le daba carta de divorcio. Si conocía a una mujer más bonita, le daba una carta de divorcio. O sea, por cualquier cosa el hombre le podía divorciar. O sea, la iba a dejar, la dejaba tirada. Esa era una de las interpretaciones. Entonces, también estaba la otra escuela que se llamaba de Shammai. Era bien conservadora, esa era más estricta. Esa era como la que puede encontrar usted. ¿No ha visto usted las noticias acerca de los talibanes? ¿Por qué las mujeres están huyendo? Porque ellos están por encima, los hombres están por encima de las mujeres. Las mujeres son un utensilio, un objeto. No tienen derecho, no tienen voto, no pueden hacer nada sino a través del hombre. No pueden salir a la calle solas, no pueden ver a nadie. Es más, podía el hombre darle carta de divorcio si miraba a la mujer viendo a otro hombre. No, hermanos, si aquí puro solos hubiéramos. Le digo, pues. Pero la mujer no podía escoger: este me maltrata. Ella se lo tenía que aguantar, como le saliera. ¿Entiende? Entonces, cuando ellos tientan a Jesús, lo que ellos querían era que él dijera esto sí y esto no. Que inclinara la balanza en las interpretaciones que habían en el pueblo, en medio de la gente, porque habían algunos que miraban que era injusto. Es más, claramente el Señor habla con respecto a esto, porque, hermano, estaban tan divididos que aún el hombre no podía darle carta de divorcio y la mujer tenía que irse para la casa de los papás. No podía hacer eso. Vamos a ver todas estas cosas, ¿sabe? Por eso también otra de las razones que se cree que ellos trataron de tentar a Jesús era porque, como indudablemente él hacía milagros y
la fama de él corría por todos los lugares. Si usted se recuerda cuál fue la razón por la que Juan el Bautista fue muerto, por denunciar que Herodes se había metido con la hermana de su hermano. Entonces, si el Señor inclinaba la balanza para condenar cualquier cosa que tuviera que ver con la infidelidad, iban a ir tras él. Entonces era una trampa que le estaban poniendo a nuestro Señor para que él se inclinara en sí. Lo iban a matar igual que a Juan el Bautista por denunciar el pecado. Pero nuestro Señor nos da esperanza a todos. Aunque quizás no haya pasado por una situación similar, ¿verdad? Porque la sociedad determina el divorcio como un fracaso. Y muchas personas se avergüenzan por haber pasado por un divorcio, una separación. Pero hay que ir más allá de lo que nuestro Señor nos enseña con respecto a esto. Por eso, siempre nuestro Señor responde al divorcio más que condenando el divorcio, es fortaleciendo la familia. En Génesis 1:27 él dice claramente, cuando les dijo a los fariseos que el Señor había creado, que Dios había creado hombre y mujer, en Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre ¿en a qué? A su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esa fue la respuesta de nuestro Señor cuando le preguntaron que si se podían separar, si se podían divorciar. Y viene Génesis 2:24, dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, ¿qué es lo que el Señor Jesús está diciendo con esto? La respuesta que le da a los fariseos: que el matrimonio es un pacto espiritual. Es un pacto que se hace, hermano, eterno. Que el matrimonio es una idea, un reflejo de la relación que Dios quiere tener con la iglesia. Más que estarle diciendo, es que hizo esto, ¿se puede imaginar cómo el Señor mirara a la iglesia? Si nos pasara diciendo a estos insensibles, estos malagradecidos, estos infieles, estos irrespetuosos. ¿Se puede imaginar, hermano, si el Señor utilizara esos parámetros que se usaban en aquel tiempo con respecto a la esposa? No, ya no hubiera divorciado. Hermano, ya no seríamos la novia de él, que es la iglesia. Entonces es lo que es dar la oportunidad de poder nosotros entender de que esa relación debe de ser algo honroso, que honra a Dios. Que el divorcio, hermano, es producto del pecado, que no le agrada a Dios, porque el pecado no le va a agradar a Dios y no lo va a justificar por ninguna razón, ningún motivo. Ahora, ¿qué es lo que lo provoca? La dureza de corazón. ¿Qué lo provoca el pecado? La dureza. Mateo 19:7, mire lo que dice. ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo, ¿por qué? Por la dureza de vuestro corazón. Moisés, escuchen las palabras, porque aquí quiero que vea usted cómo cambian los fariseos las palabras. ¿Qué dice? Otra vez lo vamos a leer. Mandó Moisés a dar carta de divorcio. Y no fue así, sino que la respuesta de nuestro Señor es, y les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés, ¿qué dice? Les permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Qué es lo que está dando a entender nuestro Señor? Que no es una obligación hacerlo. No era algo que tenían que hacerlo. Esa mujer es fea, haragana, perezosa, malcriada, tenés que divorciarte. No. Sino que, hermano, era la oportunidad de decir, ni modo, ¿verdad? Me salió chueca o chueco, pero la quiero, la amo, ni modo, es la madre de mis hijos, el padre de mis hijos. Voy a aguantarme un tantito más. Porque ahí es importante que se detenga y veamos estos pequeños detalles que hacen la diferencia en las relaciones.
Todos los que estamos aquí podemos pecar y podemos separarnos. Ahora, ¿qué va a pasar con esto? Cuando nosotros miramos atrás, de repente podemos venir por una relación así. Recuerde algo, hermanos, que Dios es un Dios de oportunidades. Hay cosas que el Señor a través de la palabra nos enseña qué es lo que nosotros debemos de hacer y qué, porque la vida no se detiene. La vida no se va a detener por un fracaso, por una situación que pasó en nuestra relación. La vida no se va a detener. Porque hoy estamos, hermanos, por algo que Dios nos ha dado, que es la gracia. Y lo que hace la gracia es que, hermano, nos perdona y limpia el pecado. Pero no debe de ser esa la manera en la que nosotros vamos a vivir. Pensando en que si yo me separo y dejo a mi esposa o a su esposo, ya el Señor me va a perdonar. No es así. No puede vivir de esa manera, porque lo está haciendo adrede. Mire, le voy a decir algo. En una ocasión me tocó ir a casar a unos hermanos de otra iglesia y me preguntaba, ¿por qué no los casa su pastor? ¿Verdad que es lo más lógico? Que si tiene una persona de otra iglesia y se quieren casar, lo lógico es que si se congregan en un lugar, que los case el pastor. Y las personas decían de que como venían de matrimonios separados, o sea, se habían divorciado ambos, querían casarse, rehacer su vida. Y usted sabe que hay mucha gente que no quiere casar gente que se ha divorciado. ¿Usted sabía eso? O sea, que para esas personas, hermano, es para toda la vida. Es más, hay una persona que dijo de que un pastor le dijo que orara para que se muriera con la persona que se separó, para que ya viuda así se pudiera casar. Oiga, ¿va a creer usted eso? ¿Se puede imaginar? O sea, porque esa persona se volvió a casar porque se divorció. Pero para esa persona ese primer matrimonio es el que cuenta. Entonces, para que el segundo sea válido, entonces se tiene que orar para que se muera para que se le sea válido al otro. Y lo peor es que tienen hijos. Oiga, orar para que se muera el papá de su hijo. O sea, hay cosas, hermanos, que, mire, ni espiritualmente ni por sentido común caben en la palabra. Pero hay que entenderlo. Mire lo que dice Deuteronomio 24:1. Dice, supongamos que un hombre se casa con una mujer, pero ella no le agrada. Resulta que él encuentra algo reprochable en ella. Entonces escribe un documento de divorcio y se lo entrega y la echa de su casa. Una vez que ella abandona la casa, ¿lo encontró? Está en la NTV. Queda libre para volver a casarse. Sin embargo, si el segundo marido también la desprecia y escribe un documento de divorcio y se lo entrega y la echa de la casa, o si él muere, el primer marido no podrá casarse de nuevo con ella porque ha quedado impura. Sería un acto detestable a los ojos del Señor. No debes de manchar de culpa a la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión. Cuando el Señor le dice que Moisés les permitió dar carta de divorcio, era para que pudieran tener beneficios, porque esta mujer no tenía ningún beneficio. Era para que a través de esa carta de divorcio se pudieran casar otra vez, pudieran rehacer su vida, porque si no iban a quedar, hermanos, sin nada. Recuerde que no tenían derecho a nada. Era la razón por la que Moisés permitió, porque dijo que era por la dureza de corazón, porque si ellos se casaban con esa mujer y no le gustaba porque se le puso gordita y la conoció flaca, hermano, y ahora dice ya no me gusta porque yo la quería así, váyase, se casa con otra, y esa mujer no podía casarse con nadie más. Pero con la carta de divorcio entonces se le permitía rehacer su vida. Y la razón por la que se podían divorciar, indudablemente era por, hermano, la fornicación, por el adulterio. Entonces, por eso, cuando nosotros vemos de esa carta de divorcio que menciona la palabra, era porque esas mujeres podían rehacer sus vidas, podían otra vez tener una oportunidad. Divorciarse por cualquier cosa era, hermano, la salida más fácil.
¿No se da cuenta usted que hoy así sucede? Estamos en una sociedad así. Por eso cuando una mujer dice, yo trabajo, ¿qué le está diciendo al hombre? Yo te puedo dejar, andate. Tenga mucho cuidado porque decimos una cosa, pero estamos dando otro mensaje. Estamos dando otro mensaje. No estamos dando un mensaje de tolerancia, de hacer feliz al otro, porque yo siempre cuando le digo que me toca estar en la boda, yo le digo, no se casa para usted ser feliz, se casa para hacer feliz al otro. Y el otro tiene que pensar de la misma manera, porque no es como el rastrillo, ¿verdad? Yo soy feliz y aquel que me haga feliz. No, es algo recíproco. Entonces, hermano, mucho cuidado en la manera en la que nosotros vemos la relación en la que estamos. ¿Ok? Por eso es bien importante que el matrimonio lo que hace es mostrar el carácter de Dios. El carácter de Dios. Ahora, aunque muchas veces no hayamos querido, tuvimos que pasar por algunos tropiezos, pero eso no quita el plan original de Dios, que el matrimonio tiene que ser honroso, que sea algo, hermano, limpio, que sea algo sincero. Por eso debemos de entender esto. Pero Jesús lo que nos está diciendo es que a través de Él es la única forma de poder restaurar una familia, un matrimonio. Por eso aguantémonos, hermano. Ahora, si usted tiene que preguntarse, bueno, yo estoy casado o casada, ¿está usted por alguien que usted escogió o porque Dios se lo dio o Dios se la dio? Pregúntese. Mire, si Dios se la dio, porque hay unos que dicen, Dios me mandó a este hombre, Dios se lo va a componer. Pero si usted lo escogió, aún a sabiendas que desde el principio el Espíritu Santo le decía que era malo, ahora aguántese, deje que el Señor trabaje con él más de aquel que Dios le dio. ¿Me entiende? Porque a veces, mire, y hay gente que ha fracasado porque no quiere estar solo. Está desesperado y después se lamenta, llora más cuando está casado o casada que cuando estaba solo. Pero es lo que no entendemos porque no sabemos esperar en el Señor. No sabemos esperar en el Señor. Entonces es bien importante que nosotros veamos cómo el Señor nos muestra que Él quiere restaurar una familia. Dios no está aprobando el divorcio. ¿Cuáles eran las razones, hermano, por las cuales se podía divorciar? Aquí preste atención. Las razones, no se podía divorciar si eres por haragán o haragana, o por feo o fea. No era por eso. No es porque, ay no, mucho ronca, ya no lo aguanto. Hay gente que se ha divorciado por eso. Bien gastona, ya no la aguanto. No le enseñó a administrar, ¿para qué le dio tarjeta a ella? Aguántese. Usted cuando andaba de novia era manito floja y ahora que ya está bien agarrado, ahora la quiere componer. Mi hermano, del principio le hubiera dicho, te doy una de 200 pesos, lo gastas, allí te esperas hasta el siguiente que te lo cargue. Pero viene a componerla ya cuando le dio la tarjeta y hizo y deshizo. Yo, ¿verdad? Amén, hermanos. Veamos lo que el Señor dice a través de por las razones por las que se puede divorciar. Dice, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de ¿qué? De fornicación, y se casa con otra adultera, el que se casa con la repudiada adultera. O sea, el Señor es claro. El problema aquí, hermano, de que para la mujer todo era pérdida por no tener ningún derecho. Pero aquí el Señor no está hablando de uno, sino está hablando de los dos. Era algo recíproco. O sea, la infidelidad es el pecado y es lo que separa en el matrimonio. La mayoría de las veces es por eso. Porque hay una relación separada de la relación que tenían con esa persona. Y a veces puede rehacer su vida, sí, pero indudablemente eso rompe con el plan de Dios que tenía para sus vidas. ¿Y qué pasa con eso? Vamos a tener que pagar las consecuencias de eso. No quiere decir que nos quedamos en un estado de condenación, no, pero uno tiene que sufrir las consecuencias de ese pecado. Si es que la palabra es clara, dice la paga del pecado es muerte. O sea, todo pecado trae consigo consecuencias. La misericordia de Dios lo que hace es reducir ese pago, ¿entiende? Pero cuando nosotros hemos entregado nuestra vida por completo, indudablemente el Señor hace nuevas todas las cosas.
pero ahí tiene que ser el Señor. Por eso el Señor es el restaurador de toda relación familiar. Entonces, hermano, con respecto a este punto de por qué se podían divorciar, entonces nosotros asumimos que por infidelidad en una relación de hoy. Pero las interpretaciones que se le da de esta condición que el Señor ponía era que podía divorciarse antes de poder consumir con aquella persona la boda. Recuerde que en aquellos tiempos se casaban desde el momento, hermano, que los presentaban con los padres. No era como hoy, hermano, que hoy viven 2 años y después se quieren casar. No es así. Allá era que tenían que vivir con los papás. Ya estaba casada con el hombre, aunque todavía no lo habían consumado íntimamente. Ya estaban casados. ¿Me entiende? Eso también lo estudiamos. Esa era la razón, esa era una de ellas. Las cosas han cambiado. A veces deberíamos de tomar un poco de la cultura oriental, porque ¿sabe qué pasa? Le voy a decir esto aquí en tu tío. Muchas veces nuestros hijos hacen eso por los padres. Los padres son los que toleran las cosas. Si las quieren hacer afuera, que las hagan, pero no en la casa. Entonces usted se da cuenta que los padres empiezan. Hermano, y ya después usted ya se la tiene que aguantar o aguantar. Y esa era la cultura oriental. Ellos estaban casados desde que hacían el compromiso, sin antes estar juntos. Entonces, si había infidelidad, había esto, ellos se podían separar, porque ya estaban casados, aunque no habían estado juntos todavía. Esa era una. También se podían divorciar si se había casado con un familiar, ¿entiende? Sin saberlo, porque usted sabe, y a veces, no sé si conoce gente así, que se casó con alguien y no sabía que era el primo. O sea, le vino a darse cuenta y usted ni por cerca, oiga. Pero después de repente hubo una reunión familiar y se da cuenta que está casado, pero es hija de fulano. Entonces son familia. El Señor lo dijo, era pecado para él. Lo estableció. Entonces era otra de las razones por las que se podían divorciar. Pero también está la que nosotros entendemos que por el mismo pecado en la relación había que divorciarse. ¿Qué le digo esto? Porque nosotros estamos en un tiempo donde Dios es el único que puede restaurar nuestra relación. Hermano, el Señor es el que cambia las cosas. Fracasamos en el pasado, ¿qué vamos a hacer? ¿Vivir sin arrepentirnos y no seguir adelante? No, no es eso lo que el Señor nos enseña. Dice que Él es el que da nuevas oportunidades. Pero le quiero decir de que muchas veces cuando hemos comenzado una relación siempre pensamos es que él era malo o era mala. No, era por la dureza de corazón, porque el pecado es el que destruye la relación. Como haya sido, solo le digo lo que el Señor dejó establecido en la palabra. Ahora, Mateo 19:10 dice así: le dijeron sus discípulos, mire hermano, esta respuesta se las daba el Señor a los fariseos. E indudablemente había gente que estaba escuchando ahí. Pero dice ahí, los discípulos escuchaban esto: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Por eso usted ve hombres, hermano, 45 años viviendo en la casa de sus papás. Es el niño de la casa, pues. No se quiere casar. Seguro leyeron este pasaje de todo lo que... No, hermanos. No le estoy diciendo de que sea eso, pero hay personas que sí. El Señor, desde que nacieron para no casarse, pero no para que ande con una y con otra, porque eso es lo que sucede. Que el que no se casa tiene como, bueno, parece como que este actor que dice que tenía como 3,000 mujeres. Un mexicano que tuvo, hasta les dije que las apuntaba en una libreta. No sé, él dice que hasta por nombre y edad. 3,000 dice que estuvieron con él. Un actor, ya me olvidó el nombre. Luis, ¿cómo es? Bueno, esos son malos ejemplos, ¿verdad? Los tenía hasta con nombre y edad. Y él dice que 3,000 tuvo. O sea, hermano, hay hombres que no quieren casar, pero quieren tener novia cada mes, cada semana. No está hablando acerca de eso.
ni mujeres también, porque ahora aquí es recíproco todo esto. Antes más se miraba en los hombres, pero ahora, hermano, hay mujeres que tienen 2, 3 novios, amigos. Dice el versículo 11, entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto. Es una virtud, es algo especial que no todas las personas tienen, sino aquellos a quienes se les ha dado. Pues hay eunucos que nacieron así desde el vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. ¿Qué está diciendo el Señor? Que la iglesia, como estamos aquí, no tenemos que ver con malos ojos a alguien que está divorciado o a alguien que se divorció y comenzó su relación. No podemos verlos de esa manera, ni podemos ver a hombres solos y verlos mal, ni a mujeres que están solas verlas mal. Porque, hermano, claramente el Señor dice que hay algunos que se hicieron así, o sea, que se guardaron para el Señor. Pablo mismo lo dijo. Pablo lo dijo. Pero aquel que cree que se va a quemar, mejor que se case. O sea, aquel hermano que está queriendo guardarse para el Señor y no casarse, pero está ahí viendo que en cualquier momento cae con cualquier persona, es mejor que se case. Entonces, eso es lo que el Señor nos está diciendo, que no importa la presión que la sociedad pueda ejercer sobre nosotros, para los casados, para los divorciados, para los que quizás están solos porque la sociedad te dice que es un fracasado o una fracasada, porque hay mujeres que también, escuche, hay mujeres que no quieren rehacer su vida, porque dicen, ay no puedo. ¿Por qué cree que la gente piensa así? Por lo que la iglesia ejerce y por lo que la sociedad ejerce. Hay gente así. Hay gente que prefirió, hermano, vive con alguien. Mire, ¿qué es peor? Si esa persona está separada, es mejor que arregle su situación legal, porque ya no tiene ningún tipo de relación. Y más si hubo alguna de estas causas que el Señor menciona aquí. Porque honestamente la mayoría de los matrimonios, la causa es por infidelidad. La mayoría es eso. Y usted dirá, pero nunca tuvo a nadie. No, si la palabra es clara, dice que desde que vio a alguien y anheló y deseó estar con ella, ya pecó. O sea, nosotros hablamos de infidelidades porque se acostó a alguien con la otra persona y no es así. Desde que pecó, ¿dónde dice la palabra? En el corazón. Por eso, cada vez que le digan a usted algo que no es agradable, hermano y hermana, pare las antenas. Póngase a orar. No le empiece a reclamar. ¿A quién viste? No me va a echar el clavo a mí, ¿verdad? No vaya a empezar a decir, el pastor dice que seguro está viendo. No, póngase a orar. Póngase a orar. Eso es lo que yo no estoy diciendo que lo que yo dije. Póngase a orar porque hay algo. Puede haber algo ahí. Amén, hermano. ¿Entendimos acerca del divorcio? Que lo que el Señor dice en la palabra es hay que fortalecer el hogar, el matrimonio. Y da causas por las que se pueden divorciar. Entonces, aguántelo. Esto no era algo nuevo. ¿Se da cuenta que lo que vivimos hoy ya lo vivían en aquel tiempo de Jesús también? ¿Tiene alguna queja contra su esposo o su esposa? Ahí no levante la mano porque ahorita es capaz que ya le dice que se van a separar, ¿verdad? De verdad. Recuerda que el Señor nos perdona. Siempre me quedó claro a mí algo y se lo voy a compartir. Sabe que estaba en una reunión con otros hermanos y empezaron todos a decir la congregación, las situaciones con las que uno se encuentra. Sabe que en la iglesia usted se encuentra con muchas personas que vienen de relaciones pasadas, que dejaron pendientes, nunca arreglaron. Y eso hace que nuestro corazón esté partido, esté hecho pedazos. Porque queremos agradar a Dios, pero no hemos arreglado la situación pasada. Solo el Señor es el único que puede restaurar esas vidas. Y una de las cosas que uno tiene que hacer es dejar todo lo que ha dejado atrás sin arreglar. Sin arreglar.
¿Entiende? Por la razón que sea, arregle la situación que pueda haber habido antes, que eso le va a agradar al Señor. Pida perdón. Y si está pasando situaciones en su hogar, porque aquí todos nos vemos bonitos, hermano, pero usted no sabe, ahí en la casa se queja hasta por las tortillas, se queja porque la comida está salada o está simple, se queja por lo otro, se queja porque le dije, ronca, por haragán, por perezoso, por ella, por... ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo algo agradable a su esposo o a su esposa? ¿Cuándo fue? Porque me delata. Ahorita voy a aprovechar a ponerme a cuenta. ¿Sabe? Le debo, ya me puso rojo. Hermano, póngase en pie, nos vamos a... Yo soy así, hermano. Yo soy imperfecto. Yo le digo a ella más cosas que no me parecen que cosas agradables. Vaya, ¿eso es lo que quería escuchar? Pero ¿sabe? Algo que una virtud que tengo aquí entre usted y yo, que yo fácil, hermano, se me pasa. De verdad, hay gente que se pone brava, pero brava que no se le pasa. Yo me pongo bravo un ratito. Soy como los chuchitos que ladran ahí, luego me contento. Hay gente que se enoja, hermano. Son como esos leones que están así, miren. Usted no sabe cuándo le va a dar un grito de león ahí. Está acostado. Yo no soy de esos, hermano. Yo soy como esos chihuahuas. Nada, por ratitos nomás. No, pero en serio, de verdad. Pequeñas cosas hacen que dañen nuestra relación. Y empecemos a pensar de que mejor lo voy a dejar. No tenga un plan B. Y si usted viene de una relación así y probablemente simplemente se falló, siga adelante. Siga adelante. El Dios es un Dios de oportunidades. Amén. Si pecamos, el Señor dice su palabra que Él no tiene memoria si nos arrepentimos. Nos da una nueva oportunidad. Pero si dejó cosas pendientes, arréglelas. ¿Qué cosas? Hijos. Si usted terminó con una relación, pero hay hijos, es su responsabilidad seguir pendiente de ellos. ¿Entiende? Porque a veces borramos todo y hasta los hijos. Y eso es para siempre. Amén, póngase. Amén, hermanos.